Dicen que en América Latina la noche nunca está del todo vacía. A veces basta con escuchar con atención para descubrir que, entre el silencio y el viento, algo aún respira. Latinoamérica es una tierra de contrastes, de fe y superstición, de historia y misterio. Desde sus orígenes ha sido el escenario perfecto para los relatos más escalofriantes, donde lo inexplicable se mezcla con lo cotidiano. Son historias que no nacen de la fantasía, sino del miedo más puro, de aquellos que han visto lo imposible y aún tiemblan al recordarlo. En cada rincón del continente, desde los desiertos del norte hasta las selvas del Amazonas, hay testigos que aseguran haber escuchado lamentos, silbidos o pasos invisibles. No todos sobreviven para contarlo, pero los que lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. En este documental exploraremos 3 de las leyendas más oscuras y temidas del folclore latinoamericano. El chupacabras, criatura depredadora que acecha desde las sombras y deja un rastro de sangre y desconcierto. El silbón, el alma en pena que anuncia la muerte con su lamento inconfundible. Y la llorona, condenada a vagar eternamente por su crimen imperdonable. 3 entidades separadas por el territorio, pero unidas por un mismo propósito: recordarnos que el miedo no necesita forma para existir. Prepárate para un viaje a través del mito y la oscuridad, porque cuando el sol se oculta y el silencio cae sobre la tierra, Latinoamérica no duerme, solo espera. Preparaos porque hoy en este top veremos 3 de los seres paranormales más temidos de Latinoamérica. Capítulo 1. La Llorona. Pocas leyendas han viajado tanto, han resistido tanto y han calado tan hondo en la memoria de un continente como la historia de La Llorona. Su nombre cruza fronteras, idiomas y generaciones, y aparece una y otra vez en los relatos nocturnos de familias desde México hasta Chile. No importa el país ni la época, siempre hay alguien que, alguna noche, ha escuchado un llanto que no debería estar ahí. Un lamento que parece flotar sobre el agua o arrastrarse entre los árboles. Un sonido que hiela la sangre porque no es un llanto humano, pero tampoco es del todo inhumano. La historia más conocida se origina en la época colonial, en algún pueblo rural de lo que hoy es México. La protagonista es una mujer de extraordinaria belleza, a quien muchos relatos llaman María. Ella vivía cerca de un río, donde cuidaba a sus hijos con cariño y dedicación. La tradición dice que se enamoró perdidamente de un hombre de posición social elevada, quizá un militar o un hacendado. Él se convirtió en el centro de su vida, pero nunca aceptó públicamente la relación. Con el tiempo, la abandonó para casarse con una mujer de su misma clase social. La traición destrozó el mundo de María. Consumida por el dolor, la rabia y una desesperación extrema, cometió un acto imperdonable. Llevó a sus hijos al río y los sumergió en el agua hasta que dejaron de moverse. Y cuando comprendió lo que había hecho, la locura se apoderó de ella. Corrió por la orilla gritando, llorando y lamentándose, hasta que finalmente se lanzó al río, donde murió. Desde ese momento, según la leyenda, su espíritu quedó atrapado entre mundos, condenado a vagar para siempre buscando a sus hijos, llorando su crimen una y otra vez. Sus lamentos no pertenecen al mundo de los vivos, pero tampoco a los muertos. Son un eco eterno que no encuentra descanso. Lo que convierte a La Llorona en un fenómeno tan fascinante desde el punto de vista cultural y educativo es que su historia no permanece estática. Se adapta a cada región, absorbe elementos de la cultura local y se transforma según las necesidades de quienes la cuentan. En Guatemala, por ejemplo, se describe a una mujer vestida de blanco, con un velo tan largo que se arrastra por el suelo. Aparece cerca de ríos, puentes o caminos solitarios. Los viajeros afirman que se presenta como una figura lejana, que llora suavemente. Pero cuando alguien se acerca para ayudarla, su rostro se deforma y revela una expresión aterradora. En Colombia, la figura toma un cariz todavía más moralizante.
Persigue a hombres infieles, borrachos o aquellos que caminan solos de madrugada. Para muchas comunidades rurales, La Llorona es una advertencia viva contra comportamientos imprudentes. Pero más allá de las variaciones, hay 3 elementos que se mantienen en todas las versiones: el llanto, el agua y la culpa. El llanto como condena, el agua como purificación y muerte, y la culpa como motor eterno del espíritu. Estos elementos aparecen repetidos en decenas de culturas del mundo, lo que convierte a La Llorona en un arquetipo universal del miedo humano. El miedo a perder lo que más queremos y el miedo a los errores que no pueden deshacerse. Históricamente, la figura de La Llorona también se ha asociado con las creencias prehispánicas. Algunos antropólogos proponen que la leyenda tiene raíces en el mito mexicano de Cihuacoatl, una deidad femenina que lloraba por la suerte de sus hijos antes de la caída del imperio. Según los cronistas españoles del siglo XVI, había quienes aseguraban que escucharon sus lamentos antes de la conquista. Esto no solo vincula a La Llorona con la maternidad y el dolor, sino también con el destino de un pueblo entero. Es una figura que trasciende la tragedia personal y se funde con el trauma histórico. Lo más impresionante es la continuidad del mito en pleno siglo XXI. En ciudades modernas, donde la electricidad ilumina las calles y los teléfonos móviles capturan cada instante, la gente sigue afirmando que ha escuchado su llanto. Hay testimonios recogidos en barrios antiguos de la Ciudad de México donde vecinos describen una voz femenina llorando cerca de canales o avenidas silenciosas. Policías en patrulla han asegurado mediante partes oficiales que oyeron gritos desgarradores cerca de zonas residenciales sin encontrar a nadie. Y luego están los testimonios rurales. Esos son los más inquietantes porque suelen venir acompañados de detalles que coinciden demasiado entre sí. En zonas de Tolima, en Colombia, campesinos describen haber visto a una mujer flotando a escasos centímetros del suelo, iluminada por la luz de la luna, sin dejar huellas. Algunos pescadores sostienen que su llanto parece surgir desde el interior del agua, como si estuviera justo debajo de la superficie. Esto encaja con la idea de que su condena la ata al río donde ocurrió la tragedia original. Los psicólogos y sociólogos que han estudiado el fenómeno suelen interpretar estos testimonios como parte de un proceso de elaboración del miedo y de transmisión cultural. El ser humano usa las historias como herramientas para explicar lo inexplicable y para advertir a los demás sobre peligros reales. En zonas rurales, la tradición oral es fundamental para mantener la cohesión social. La Llorona funciona como recordatorio de los riesgos de la noche, del peligro de acercarse a los ríos, de la fragilidad del hogar, de la importancia de la familia. Pero al igual que con el silbón, hay algo que no se puede ignorar: la enorme cantidad de testimonios similares. Personas que no se conocen entre sí describen exactamente el mismo sonido, un llanto largo, profundo, casi animal, pero con entonación humana. Algunos dicen que comienza con un gemido leve, apenas perceptible, y luego crece en intensidad hasta convertirse en un grito desgarrado que eriza la piel. La mayoría coincide en que escucharla produce un frío repentino en la columna, una sensación de estar siendo observado desde algún lugar que no se puede determinar. En los últimos años, con la expansión de las redes sociales, numerosos vídeos han circulado mostrando lo que parecen ser lamentos femeninos en zonas rurales. Algunos se han grabado en las afueras de Oaxaca, donde los perros del vecindario comienzan a aullar desesperadamente, segundos antes de que el llanto resuene. Especialistas en audio han analizado varias de estas grabaciones. Aunque en muchos casos pueden explicarse por animales nocturnos, otros no encajan en ningún patrón conocido. Hay registros donde la voz tiene una tonalidad demasiado humana para ser un animal y demasiado irregular para ser una grabación manipulada. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿por qué seguimos escuchando a La Llorona? Si fuera solo una historia antigua, habría desaparecido con el tiempo. Sin embargo, persiste, cambia, evoluciona, pero nunca muere. Ni siquiera la modernidad ha logrado enterrarla. Los psicólogos llaman a esto resiliencia mítica, la capacidad de una leyenda para sobrevivir porque toca emociones humanas profundas y universales: la culpa, el dolor, la pérdida, la maternidad, la muerte. Y quizás sea esa mezcla entre tragedia humana y presencia sobrenatural lo que hace que La Llorona resulte tan perturbadora. No es un ser demoníaco que busca destruir por placer. Es, ante todo, una víctima de su propio acto terrible. Es el reflejo de lo que somos capaces de hacer cuando el dolor supera la razón.
Tal vez por eso su figura nos inquieta tanto, no porque sea ajena a lo humano, sino porque es demasiado humana. Pero incluso para quienes se acercan a esta leyenda desde un enfoque educativo y racional, hay un detalle que cuesta ignorar. Los testimonios actuales no solo hablan del llanto, hablan de una presencia, de una figura que aparece donde no debería haber nadie, de pasos que se escuchan junto al agua, de una sombra blanca que flota en mitad de la noche. Y aunque muchos de estos relatos pueden explicarse, siempre queda alguno que desafía cualquier lógica. Puede que La Llorona sea solo una historia, puede que sea una advertencia antigua disfrazada de fantasma, o quizás sea algo más. Un eco del pasado que se niega a apagarse, una voz atrapada en el tiempo, un llanto que no busca asustarnos, sino que simplemente no puede detenerse. Y así, mientras haya alguien que recuerde la leyenda, mientras haya quien escuche un llanto en la oscuridad, La Llorona seguirá vagando por las noches, siguiendo el curso de los ríos, caminando entre la niebla, buscando a los hijos que ella misma perdió, o a cualquiera que, imprudentemente, se acerque demasiado. Porque dicen que en las noches más silenciosas, cuando el viento se detiene y la luna apenas ilumina el agua, si prestas atención, aún puedes escuchar su voz. Una voz rota, condenada, eterna, y que, quien la escucha, nunca vuelve a ser el mismo. ¿Y vosotros qué opináis de esta leyenda? ¿Habéis escuchado alguna vez la historia de La Llorona en vuestro país? Ponedmelo en los comentarios. No os olvidéis suscribiros y darle un buen like. Capítulo 2. El chupacabras. Durante décadas, en diferentes regiones de América Latina, agricultores, ganaderos y habitantes de zonas rurales han despertado a un escenario inquietante. Animales muertos sin explicación aparente, cuerpos intactos pero completamente drenados de sangre, perforaciones limpias y simétricas como hechas por un instrumento quirúrgico, ausencia total de huellas en el suelo y sobre todo un silencio demasiado profundo, demasiado artificial. Ese silencio que anuncia que algo o alguien estuvo allí durante la noche. Ese es el territorio del chupacabras, una de las criaturas más enigmáticas y aterradoras del folclore moderno latinoamericano. El origen oficial del mito se sitúa en Puerto Rico, en el año 1995, cuando un número insólito de animales domésticos comenzaron a aparecer muertos en circunstancias que desconcertaban incluso a profesionales con experiencia. Cabras, gallinas, ovejas e incluso algunos perros fueron encontrados tendidos sin rastro de sangre en el cuerpo. Las heridas no mostraban mordidas irregulares ni señales de un depredador salvaje, sino dos perforaciones perfectamente circulares. La policía estaba tan desconcertada como los habitantes. Lo único que estaba claro es que algo desconocido estaba actuando durante la noche. El término chupacabras apareció en la prensa local, en parte como burla y en parte como una forma desesperada de describir lo que la gente estaba viendo. Pero el nombre tuvo tanta fuerza que se volvió viral antes de que existiera el concepto de viralidad digital. En cuestión de semanas, la historia saltó a las noticias nacionales, luego a las internacionales y finalmente al imaginario colectivo de todo el continente. Algo inquietante estaba ocurriendo. Algo que desafiaba lo que la ciencia rural conocía, y la población comenzó a vivir con un miedo silencioso. ¿Qué criatura podía matar sin dejar rastro? Conforme los meses avanzaban, más testigos comenzaron a describir a una figura pequeña y delgada, con un cuerpo de entre 1 metro y 1,5 metros de altura, piel gris verdosa, grandes ojos brillantes y una cresta de espinas que recorría su espalda. Otros aseguraban que se movía de forma antinatural, como si flotara ligeramente sobre el suelo. Las diferencias entre testimonios parecían contradecirse, hasta que los investigadores comenzaron a notar un patrón curioso. La descripción variaba según el país. En México, el fenómeno adoptó una forma distinta. En la zona norte, especialmente en estados como Nuevo León, Sonora y Chihuahua, las historias hablaban de una criatura más cercana a un cánido mutante, sin pelo, con piel agrietada, ojos rojizos y una mandíbula exageradamente grande. El cuerpo parecía el de un perro, pero sus proporciones no coincidían con ningún animal doméstico ni salvaje conocido. En los periódicos comenzaron a aparecer titulares sobre animales encontrados sin sangre, y los campesinos, desconfiados, patrullaban de noche con armas. Algunas familias incluso dormían en los establos para proteger a sus animales.
Durante una oleada de ataques en Monterrey, varios vecinos de un mismo barrio aseguraron haber visto a la criatura moverse entre los tejados durante la madrugada. Las marcas dejadas en las tejas, huellas tridactilares profundas, como si algo con garras afiladas hubiera saltado con increíble fuerza, fueron analizadas y fotografiadas, pero jamás se llegó a una conclusión definitiva. La policía, sin explicación científica clara, archivó el caso. Para los habitantes del lugar, aquello fue una señal inequívoca. El chupacabras estaba allí. Estas historias se expandieron rápidamente hacia otros países del continente, como Chile, Argentina, Panamá, Honduras y República Dominicana, cada uno con una variante del mismo ser. En Chile, particularmente, comenzaron a circular grabaciones de cámaras de seguridad donde se veía una figura pequeña, delgada, de movimientos inquietantes, merodeando corrales y gallineros. La falta de nitidez en los vídeos no impidió que se hicieran virales. Muchos habitantes de zonas rurales aseguraban haber escuchado ruidos metálicos o gruñidos apagados durante las noches de luna llena. Desde una perspectiva educativa, este fenómeno es fascinante. El chupacabras es uno de los primeros monstruos modernos que nació, creció y se expandió en la era de los medios de comunicación. A diferencia de criaturas míticas ancestrales, como la Llorona, el Silbón o el Yeti, el chupacabras surgió en una época de televisión, periódicos y, más tarde, Internet. Esto permitió que el miedo se propagara a una velocidad nunca antes vista. Programas de investigación, noticieros sensacionalistas, revistas de misterio y estaciones de radio discutían el caso constantemente, aumentando el pánico colectivo. Pero además, el chupacabras refleja los miedos de cada región en un momento histórico concreto. En Puerto Rico surgió en un periodo de fuerte desconfianza hacia proyectos militares estadounidenses. En México apareció en un contexto de crisis económica e inestabilidad social, convirtiéndose en un símbolo del miedo a lo desconocido. En Chile coincidió con el auge de relatos ovni y teorías sobre visitas extraterrestres. Así, el chupacabras no es solo un ser fantástico, sino también una manifestación cultural del miedo contemporáneo. Sin embargo, lo más inquietante del caso es la enorme cantidad de testimonios directos. Hombres y mujeres sin relación entre sí describen encuentros nocturnos que tienen demasiados puntos en común como para descartarlos por completo. Agricultores de Puerto Rico afirmaban haber visto una figura pequeña, erguida, sobre dos patas, mirando fijamente desde los matorrales, con ojos de un tono rojo intenso que parecía reflejar luz propia. En México, ganaderos aseguraban haber visto a un ser sin pelo y de piel azulada, moviéndose con rapidez, casi antinatural, saltando entre los corrales. En Chile, algunos testigos hablaban incluso de una criatura alada que se desvanecía entre la oscuridad. Desde un punto de vista científico, muchos veterinarios atribuyeron varios de los ataques a perros salvajes infectados con sarna sarcóptica. Esta enfermedad transforma el aspecto del animal, dejándolo sin pelo, con piel rojiza y una apariencia extremadamente agresiva. Sin embargo, esta explicación no encaja con todos los casos. Muchos animales aparecían sin sangre y sin heridas compatibles con mordidas de cánidos. Además, las perforaciones circulares y la ausencia total de sangre, un fenómeno casi vampírico, no han podido explicarse del todo. En Estados Unidos, particularmente en Texas, el caso adquirió un matiz más científico. Varios granjeros encontraron criaturas sin pelo, con dientes deformados y cuerpos extremadamente delgados. Algunos de estos cuerpos fueron analizados y resultaron ser coyotes o perros híbridos afectados por enfermedades severas, pero aún así, muchas características no coincidían totalmente con lo que la ciencia esperaba y, sobre todo, ninguno de esos animales mostró la capacidad de extraer sangre de forma limpia o sin dejar restos biológicos claros. En este punto, el chupacabras se sitúa en una zona difusa entre la zoología y la mitología moderna. No hay pruebas sólidas de su existencia, pero tampoco hay explicaciones claras para muchos casos. Y cuando un fenómeno habita ese territorio intermedio, se vuelve un campo fértil para el misterio, el análisis cultural y la transmisión oral. Desde la perspectiva educativa, el estudio del chupacabras permite abordar diversos temas, cómo se forman las leyendas contemporáneas, cómo se propaga la información, pero incluso con todo esto hay un elemento que sigue desconcertando: los animales drenados de sangre.
No es común en la naturaleza que un depredador deje a su presa completamente vacía de fluidos. Las mordeduras de coyotes, zorros y perros salvajes no coinciden con las perforaciones limpias y simétricas que se reportaron en muchos casos, y tampoco explican la falta total de restos de sangre alrededor del cuerpo. A medida que avanzaron los años, los ataques se hicieron menos frecuentes, pero jamás desaparecieron. Cada cierto tiempo surge un nuevo caso en algún rincón de América. Animales muertos, sin sangre, con perforaciones extrañas. Cada cierto tiempo, alguien afirma haber visto una criatura moverse entre las sombras. Cada cierto tiempo, el nombre vuelve a los periódicos, a los foros online, a las conversaciones nocturnas. El chupacabras es más que un monstruo moderno, es un espejo de nuestros miedos como sociedad. Miedo a lo desconocido, a lo invisible, a lo que no podemos controlar. Miedo a que, incluso en pleno siglo XXI, haya criaturas que escapan a nuestra comprensión. Miedo a los ruidos de la noche. Miedo a las sombras entre los árboles. Miedo a que la ciencia no tenga todas las respuestas. Y quizá por eso su leyenda se mantiene viva, porque mientras existan historias sin resolver, mientras haya testimonios que desafían toda explicación lógica, mientras alguien en un pueblo remoto despierte y encuentre a sus animales sin vida, la sombra del chupacabras seguirá viviendo entre nosotros. Quizá no en forma física, quizá no como un ser tangible, quizá sea simplemente un eco del miedo colectivo, o quizá, como dicen algunos testigos, siga acechando en silencio, esperando la oscuridad, observando desde los arbustos, esperando a que la noche sea lo suficientemente profunda, porque, según cuentan algunos, cuando escuchas algo moviéndose entre los árboles y notas que el aire se vuelve denso, puede que no estés solo, y si encuentras animales sin sangre al amanecer, puede que el chupacabras haya vuelto. Capítulo 3. El Silbón. En los vastos llanos que se extienden entre Venezuela y Colombia, tierras planas, infinitas, donde el horizonte se pierde en un océano de hierba y el viento es dueño de las noches, existe una figura que durante más de un siglo ha atormentado la imaginación de quienes han crecido bajo el silencio inmenso de estas tierras. No es un animal, ni un bandido, ni un espíritu que pueda conjurarse con rezos. Es un espectro que se anuncia con un sonido tan inquietante, tan profundamente antinatural, que basta escucharlo una vez para que nunca vuelva a olvidarse. El silbido largo, agudo y descendente del silbón. La historia de este ser forma parte del folclore llanero desde hace generaciones, transmitida de boca en boca por vaqueros, campesinos y viajeros que, al caer la noche, se reunían alrededor del fuego para compartir los peligros de la sabana. El relato habla de un joven que, consumido por la ira o por un trastorno que nadie pudo entender, asesinó a su propio padre. Ese crimen, el peor pecado imaginable dentro de la cultura rural del llano, desató la furia de su familia. Su abuelo ordenó un castigo brutal: atarlo, azotarlo hasta desgarrar su piel, bañarlo en ajín picante y aguardiente y soltar a los perros de caza para que lo persiguieran hasta que su cuerpo no pudiera más. El joven murió, pero algo en él no encontró descanso. La leyenda dice que su alma quedó condenada a vagar eternamente por los llanos, cargando un saco lleno de los huesos de su padre, arrastrando su culpa como una penitencia sin final. Quienes han crecido en estas tierras afirman que, cuando el silbón se acerca, el aire cambia de temperatura de forma repentina. Los perros comienzan a aullar con desesperación y los caballos se vuelven inquietos, como si percibieran una presencia que el ser humano no puede ver. Después llega el sonido, un silbido compuesto por notas ascendentes y descendentes que parecen surgir de todas partes y de ninguna. Lo más perturbador es que su distancia es imposible de calcular. Si suena cerca, dicen los llaneros, significa que está lejos. Si suena lejos, está justo detrás de ti. Esta inversión de la lógica auditiva ha desconcertado durante décadas a quienes han intentado racionalizar el fenómeno. El aspecto del silbón varía según cada testigo, pero la mayoría coincide en que es una figura altísima, delgada, casi esquelética. Unos aseguran que mide más de 3 metros, otros que su cuerpo es tan largo y huesudo que parece imposible que alguna vez haya sido humano. A veces lleva un sombrero grande que oculta su rostro, otras, su cabeza parece hundida en las sombras, sin rasgos visibles.
pero lo que nadie discute es el saco que carga sobre los hombros, viejo, mugriento y lleno de huesos que chocan entre sí, con un sonido seco y escalofriante, cuando se mueve. Algunos insisten en que esos huesos pertenecen a su padre, otros creen que son los de sus víctimas. Lo más inquietante son los relatos contemporáneos. A pesar de que el mundo ha cambiado, de que la tecnología ha avanzado y de que la educación ha llegado a zonas antes aisladas, el silbón sigue apareciendo en los testimonios de habitantes de los llanos. Hay quienes afirman haberlo escuchado en plena carretera, mientras conducían de madrugada por caminos solitarios. Otros cuentan que sus perros comenzaron a ladrar frenéticamente, sin razón aparente, y minutos después, un silbido desgarrador cruzó la noche. Algunos incluso describen verlo desde lejos, una figura larga, desproporcionada, caminando lentamente bajo la luz de la luna. Un testimonio especialmente conocido es el de un conductor que viajaba desde Guárico hacia el sur de Venezuela en 2012. Él describió haber visto a un hombre extremadamente alto cruzar la carretera con pasos largos y lentos. Creyó que era un borracho o un trabajador agrícola, pero al acercarse, la figura giró su cabeza y mostró un rostro sin rasgos, completamente oscuro, como si estuviera hecho de sombra. El silbido llegó después, resonando dentro del coche como si lo hubiera atravesado. El conductor afirmó que el motor falló durante unos segundos y luego volvió a arrancar. Para él, no hay duda, se encontró con el silbón. Estas historias mantienen viva la leyenda, pero lo más perturbador es la precisión con la que muchas coinciden. La altura, el saco, el olor, el cambio en la temperatura y sobre todo, el silbido. Poco importa si algunos expertos lo atribuyen a fenómenos acústicos, quienes lo han escuchado aseguran que no es un sonido natural, es una melodía triste, pesada, casi humana, pero al mismo tiempo, demasiado perfecta como para proceder de algo vivo. Quizá esa sea la clave. El silbón no está hecho solo de miedo, sino de duda, de esa sensación incómoda de que, por muy avanzado que esté el mundo, aún hay rincones donde la lógica no alcanza. Rincones donde una figura altísima puede cruzar la llanura en silencio. Rincones donde un silbido puede surgir de la nada. Rincones donde la oscuridad puede ocultar algo que lleva siglos caminando. Y puede que el silbón sea solo eso, una sombra, una advertencia, un eco del pasado, o tal vez, como dicen los llaneros, todavía sigue ahí fuera, caminando a pasos largos bajo la luna, cargando su saco y buscando a quienes tienen una deuda con la noche. A lo largo de este recorrido hemos escuchado sus voces, sus pasos y sus lamentos. 3 nombres que siguen vivos en la memoria colectiva: el chupacabras, el silbón y la llorona. Seres que se niegan a desaparecer, porque quizá nunca lo hicieron. Las leyendas, dicen, nacen de la imaginación. Pero ¿y si la imaginación solo es la forma que tenemos de explicar lo que no comprendemos? Lo cierto es que cada historia deja una pregunta en el aire. ¿Son mitos creados por generaciones o advertencias olvidadas por el tiempo? Mientras haya alguien que siga contándolas, esas sombras seguirán caminando entre nosotros. Y tú, después de ver esto, ¿te atreverás a salir cuando escuches un silbido o un llanto a medianoche? En el próximo vídeo exploraremos un tema igual de inquietante, pero más cercano a lo cotidiano. Suscríbete al canal si te apasionan las leyendas, lo oculto, los misterios. Yo soy Alberto y esto ha sido Cazador de Misterios. Nos vemos en el próximo vídeo.